Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pero muy buenos días a todos, tanto en Zoom como en YouTube, y a todos los que se sumen más tarde. Le damos la bienvenida a esta sesión vespertina. Algunos le llaman Amanecer con Jesús. Yo le digo buenos días, Señor. Es la sesión en la que nos conectamos con Jesús, dedicándole las primeras horas del día, o mejor dicho, la primera hora del día. Vamos a orar en esta ocasión para dar inicio. Gracias te damos, Señor, por permitirnos iniciar la lección de escuela sabática en esta hora. Gracias por acompañarnos. Oramos, buen Dios, por las personas que están solicitando de usted su ayuda. Tenemos más de 30 peticiones en la lista. Oramos también por los enfermos que cada día pues se suman a esa enorme lista mundial, y ahora con las reaperturas económicas, oramos, buen Dios, para que podamos mantener la calma, las reglas, y usemos el razonamiento humano, aquella facultad que usted nos dio, a diferencia del resto de la creación, para tomar buenas decisiones. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, buenos días a todos. Vamos a buscar la pantalla que nos ocupa para esta hora. Aquí la tenemos. Es la lección de escuela sabática para el día martes 13 de octubre. Día 13, martes 13 de octubre. Ya estamos. Aquí está. Martes 13 de octubre. Aquí. Muy bien. Andamos. El título para esta lección es Para que seas prosperado. Recordemos que esta semana estamos estudiando la ley como educadora. Y esta lección es para el sábado 17 de octubre. Estamos en el día martes 13 de octubre y el título, Para que seas prosperado.
Iniciamos. En la Biblia, de principio a fin, escuchamos hablar de otros resultados de conocer y obedecer la ley de Dios. Josué 1, 7 y 8 nos presenta la respuesta a la pregunta: ¿qué le estaba diciendo el Señor a Josué? ¿Y cómo aplican hoy a nosotros los principios que allí se encuentran? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué 1, 7 y 8. Perdón. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Permiso. Ahora sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Con estos dos versículos tenemos suficiente para escribir un libro y hacer una serie titulada Para que seas prosperado. Y no estamos hablando de el famoso evangelio de la prosperidad. Estamos hablando del verdadero evangelio de la prosperidad. La pregunta es, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Josué? ¿Y cómo se aplican a nosotros los principios que allí se encuentran? El Señor dice a Josué cuando entra en Canaán: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este versículo 7 está dividido en tres partes. Primera parte: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Si el Señor le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente, es porque Él sabe que Josué puede hacerlo. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Partimos de allí. Segunda parte: ¿para qué quiere Dios que Josué se esfuerce y sea muy valiente? El Señor le está diciendo que se esfuerce y sea muy valiente para que Él pueda esforzarse. ¿En qué sentido? Para que Él pueda vivir conforme a la ley que el mismo Dios le entregó a Moisés y que Moisés le pasó a Josué cuando le dio el mando. Josué, necesito que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? En guardar la ley. Y la tercera parte del versículo es la respuesta o la recompensa a esto: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, Moisés,
Esto es así, Josué, esto es así. Si tú te esfuerzas y eres valiente, ¿en qué? En guardar, en vivir una vida conforme, consona con la ley, con mi ley. No es la ley de Moisés, es mi ley. Yo se la di a Moisés. ¿Cómo? No apartándote de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Yo voy a hacer algo contigo. Te voy a prosperar. Te voy a hacer prosperar. Te voy a hacer vencer. Te voy a hacer triunfador en todo lo que tú emprendas. Mire que dice en todas las cosas, en todo lo que Josué se propusiera hacer, el Señor lo prosperaría solamente si él cumpliese las condiciones anteriores. ¿Cuál era la condición anterior? No apartarse de la ley. No apartarse de la ley. Y si hacía eso, ¿cómo hacía eso? Siendo fuerte y valiente. Muy bien. Esta noción de éxito como un subproducto de la obediencia puede parecer contraria a la forma en que se mide el éxito en nuestro mundo actual. Muchos creen hoy que la marca del éxito en toda la son las marcas. Muchos creen hoy que las marcas del éxito son innovación, la creatividad y la autosuficiencia. Esos tres elementos determinan la marca del éxito. Para tener éxito, ellos dicen, en una industria en particular, a menudo se requiere asumir riesgos y tener un talento extraordinario. Esos son los elementos que el mundo utiliza para que enseñan como requisitos para tener éxito. Pero, ¿será así con Dios? A los ojos de Dios, el éxito requiere un conjunto diferente de recursos. Voy a mostrar 6 de esos conjuntos. Primero, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Primer requisito para el éxito. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a mirar el segundo requisito. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es el segundo requisito? Paciencia de los santos. Hay que tener los dones del Espíritu Santo. Debe manifestarse los dones del Espíritu Santo si usted quiere tener éxito. Aquí aparece ahora un elemento nuevo que es paciencia. Paciencia. Note que los dos elementos anteriores ya están mencionados en el versículo anterior. Guardan los mandamientos y la fe de Jesús, y tienen la fe de Jesús, es lo mismo que decir los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora miremos qué es el testimonio de Jesucristo. En el versículo 10 del capítulo 19 dice, yo me postré a sus pies para ordenarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y a tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces, aquí tenemos el tercer gran elemento. Escúchame bien. A ver,
Primero, guardan los mandamientos de Dios. Esos que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Es el espíritu de profecía. Así que repasemos. Primer elemento, lo guardan los mandamientos de Dios. Segundo elemento, tienen el don de la paciencia. Tercer elemento, tienen el espíritu de profecía. 3 elementos marcaditos. Vamos con el cuarto. Lee Romanos 1:5. Y por quien recibimos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué recibimos? Gracia y apostolado. ¿Y qué dijimos ya en estudios anteriores en el Deseo de toda la gente que hemos visto? ¿Qué es ser apóstol de Jesucristo? Es ser un enviado, ser un mensajero. Entonces, nuestro cuarto elemento es que usted, hermano mío, recibe la gracia de Dios. Nosotros todos recibimos la gracia de Dios para ser enviados. En otras palabras, dejamos de ser discípulos y nos convertimos en apóstoles del Señor, mensajeros del Señor. Salga de esa situación de ser un observador más de lo que está pasando en alrededor suyo y conviértase en un hacedor. Cuarto elemento, recibimos la gracia y el apostolado para obedecer. Para obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? El primer elemento, los mandamientos de Dios. Bien, repasemos los 4 elementos. Primer elemento, los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. Segundo elemento, tener los dones del Espíritu de profecía. Ahí está la paciencia. Tercer elemento, tener el espíritu de profecía. Cuidado, no se confunda con el testimonio de Jesucristo y la fe de Jesús. Testimonio de Jesucristo y la fe de Jesús, esos 2 elementos son, por la propia definición de la palabra de Dios, son el espíritu de profecía. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y el cuarto elemento, para obedecer necesitamos recibir la gracia y el apostolado. O sea, el Señor nos dice, id, por gracia soy salvo, cierto. Ahora ve y cuéntalo, ve y nárralo. Nos hace apóstoles, nos hace mensajeros, nos envía. Miremos el quinto elemento. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. La obediencia. El Señor nos ha dado su gracia, nos ha dado todos los elementos anteriores para que nosotros obedezcamos y seamos testigos de Él, testigos de Jesús, testigos de Dios. Este quinto elemento es importantísimo porque la gente observa que nosotros podemos vivir conforme a lo que Dios nos pide que hagamos. Y somos evidencia de que sí se puede vivir bajo los designios del Dios Todopoderoso. Sí se puede. Y el sexto elemento está en Santiago, el capítulo 2 y los versículos 10 al 12. Miremos bien este último elemento. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero no
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, no matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Repito, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, perdón, ya te has hecho transgresor de la ley, pero matas. El verso 12. Aquí está nuestro sexto elemento. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuál es el sexto elemento? El sexto elemento es reconocer que habrá un juicio y que la ley de Dios es la ley que nos libera. Es una ley de libertad, no como la quieren presentar, que es una ley de prohibiciones. No, es una ley de libertad. No debemos olvidar nunca que esta ley de libertad se basa en la misericordia de Dios y que la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, la sangre de Cristo tiene poder. 6 elementos que te van a garantizar que si vives de acuerdo a estas características, si tú tienes estas características, serás prosperado. La pregunta es, ¿qué nos dicen estos versículos hoy sobre la obediencia a la ley de Dios? Es decir, aunque no somos salvos por obedecer la ley de Dios, ¿por qué es tan importante que aún así la obedezcamos? El manual de escuela sabática dice lo siguiente, hago la observación, lo que está en verde en la pantalla es agregado nuestro, no está en el manual de escuela sabática. Lo hemos agregado para que se entienda mejor la traducción, ya que el original se escribió en inglés, pero en español no se entiende claramente lo que se está diciendo, a menos que le pongamos estas partecitas que están en verde. Dice, ya sea Antiguo Testamento, el ya sea es nuestro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto o el O es nuestro, Nuevo Pacto, no importa cómo se le llamen. Aquí está, este también es nuestro, cómo se le llame. Como cristianos que creemos en la Biblia, somos llamados a obedecer la ley de Dios. La transgresión de la ley, también llamada pecado, solo puede acarrear dolor, sufrimiento y la muerte eterna. No importa cómo le quieran llamar a la ley de Dios, nosotros no nos preocupamos por el nombre que reciba. Nosotros nos preocupamos por obedecerla. Amén. Esa es nuestra línea, ese es el propósito de nuestra vida, obedecer la ley de Dios. Esto agrada a Dios, esto hace feliz a Dios, el que le obedezcamos. No importa si tú la quieres llamar Corán, tú la quieres llamar Pentateuco, tú lo quieres llamar la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, no importa cómo tú la quieras llamar, el asunto es que le obedezcamos. Amén. Esto es lo que quiere decir este primer párrafo. Segundo, ¿quién nos ha
¿Quién, perdón, no ha aprendido o visto de primera mano los resultados del pecado, los resultados de la transgresión de la ley de Dios? Así como el antiguo Israel prosperaría al obedecer la ley, a pesar de que también necesitaban la gracia, y vaya que la tenían. Así también nosotros hoy, definitivamente, todos, todos hemos experimentado lo que es estar separados de Dios. Todos hemos experimentado lo que es vivir lejos de Dios, viviendo como nos da la gana. Todos hemos experimentado lo que es estar en el lado equivocado, pero todos podemos experimentar lo que es guardar la ley de Dios viviendo en el lado correcto, bajo su gracia. Por lo tanto, como parte de la educación cristiana, debemos guardar la ley de Dios como un componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. Repito, por lo tanto, debemos, como parte de la vida cristiana, de la educación cristiana, estamos siendo educados. La lección de este trimestre se llama la educación. Estamos siendo educados. Y si estamos siendo educados, debemos esforzarnos y ser valientes en guardar la ley de Dios como un componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. Eso es vivir bajo la gracia, no lo que enseñan por allí. Cuidado. Para cerrar este estudio del día de hoy, tenemos dos preguntas y las respuestas son personales. Así que usted le responde a Dios. Amén. La primera pregunta dice, ¿cuál ha sido tu experiencia con las consecuencias del pecado? Y la segunda, ¿qué has aprendido que podrías compartir con los demás para que quizá no cometan los mismos errores? Yo te recomiendo algo. Escribe tu historia. Escribe tu historia. En algún momento, como los escritores bíblicos escribieron su historia de lo que Cristo hizo en ellos. Hay 3 epístolas y un libro completo que se llama Hechos de los Apóstoles. Fue escrito por el doctor Lucas, pero el doctor Lucas investigó la historia de Saulo de Tarso y la escribió. El mismo Saulo de Tarso en 3 epístolas, 13 cartas, escribió su historia. Y hoy nosotros, gracias a lo que estos 2 escritores, el doctor Lucas y Saulo de Tarso, escribieron, nosotros conocemos la vida de uno de los hombres más importantes en la elaboración del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Gracias a que su historia fue escrita, primero por el doctor Lucas y segundo por el propio apóstol Pablo, en las 13 epístolas, en las 13 cartas que mandó al territorio que le tocó a él evangelizar. Bendito sea Dios. Muy bien, mis hermanos, es tiempo de orar. ¿Será que puedo contar con la hermana Zafir para que tenga la oración final?
Muy bien, oremos. Gracias Dios por esta noche, esta mañana, ya esta madrugada, nos hemos conectado con usted mediante el estudio de la lección de escuela sabática. Oramos, buen Dios, para que su palabra no sea tergiversada y cada uno de los que estudiamos podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y extraer la mejor de la lección. Hoy, Señor, hemos visto los elementos que de acuerdo a usted y su palabra nos hacen prosperar. Permita, Señor, que nos podamos esforzar en guardar su ley, en tener, en vivir cada palabra expresada por el Espíritu de profecía. Autor, Señor, es que es el mismo autor de toda la Santa Biblia, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirnos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por mostrarnos que a la luz del cielo, los caminos de la prosperidad son totalmente diferentes a lo que los seres humanos hemos aprendido. Bendito sea su nombre, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Muy, pero muy buenos días le damos a todos. Ya estamos en condiciones de comenzar el estudio correspondiente para hoy del deseado de toda la gente. Hoy nos toca estudiar el capítulo 40 en su tercera parte. Ahí está en pantalla. El capítulo 40 en su tercera parte. Capítulo 40. El título del capítulo es Una noche sobre el lago. El versículo clave, son dos versículos clave para esta semana. Hoy tenemos Mateo 14:24 y 14:27. El 14:24 dice, la palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. El pensamiento clave para esta semana se encuentra en el párrafo número 3 de la página 345. Dice, día tras día, Dios instruye a sus hijos por las circunstancias de la vida diaria. Los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota. Este es el pensamiento clave de toda la semana. Estamos en la tercera parte del capítulo 40, una noche sobre el lago. Día tras día,
Dios instruye a sus hijos. Ese es el mensaje. Día tras día, Dios instruye a sus hijos. Hermanos míos, aquí cabe Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas los ayudan para el bien. Mi versión que tengo acá, que es el estudio de Andrews University, dice así: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted mira bien la lección que nos da el capítulo 40, el deseado de toda la gente, día tras día Dios instruye a sus hijos y lo compara con lo que dice Romanos 28:8. Usted se va a dar cuenta que todas las cosas que a usted y a mí nos ocurren durante el día son parte de las instrucciones que Dios quiere darnos. Y lo hace porque nos ama y aceptamos nosotros lo que nos ocurre diariamente porque amamos a Dios. Sean buenas o sean malas, las cosas que nos ocurren son todas para nuestra instrucción, para nuestro crecimiento. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Bendito sea nuestro Dios. Este es el mensaje de todo el capítulo. Dios quiere y podamos comprenderlo. Miremos qué tenemos para hoy. La primera pregunta. ¿Habrá alguien que tenga su micrófono disponible para leer la pregunta que aparece en pantalla? Ok, estamos teniendo problemas con los micrófonos. Bueno, la pregunta número 7 de este capítulo. Y es la pregunta número 1 para hoy. Vamos a ver 2 preguntas hoy. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Pedro, el único ser humano, aparte de Jesús, en caminar sobre las aguas? Isaías 43, 1 al 3. Me gusta Isaías 43. Página 345 del Deseado de toda la gente, los párrafos 1 y 2. Isaías 43, 1 al 3 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Yo soy tu Joel, en otras palabras. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
En el comentario bíblico sobre este pasaje encontramos lo siguiente. En las Escrituras, el agua y el fuego son agentes purificadores. Aún en las dificultades más difíciles, como pueblo de Dios, tenemos la seguridad de que el Señor estará con nosotros para sostenernos y salvarnos. No se nos ha prometido que no tendremos problemas o aflicciones, pero que tendremos alivio y eventualmente liberación. Esta es la explicación de este pasaje bíblico que encontramos en el comentario bíblico adventista del séptimo día. Acá hay promesas. Salmo 34, 17. Claman los justos. Claman los justos. Claman justos. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Bendito sea nuestro Dios. No dice de algunas de nuestras angustias. Hermano mío, clame a Jehová. Que Jehová oye. Él nos librará del coronavirus y de toda angustia que tengamos. Mira, te lo voy a poner de esta manera. No dice, Él nos librará. Nos dice, y los libra. O sea, ya lo hizo. ¿Aló? Ya lo hizo. El Señor ya nos libró del coronavirus. Lo hizo antes que el coronavirus llegara. Quizás no nos hemos dado cuenta. Pero el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos ha librado de esta angustia por la que el mundo está pasando. Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice de algunos de los temores, de todos mis temores. Bendito sea su nombre. Clama, busca. Jehová oye. El Dios que pareciera estar allá distante en el tercer cielo, Él oye. Y antes que tú pidas, ya te respondió. Él oye. Jehová, Dios oye. Te oye a ti y me oye a mí. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no de algunas, de todas ellas te librará Jehová. Amén. Bendito Dios. Miren cuántas veces aparece la palabra todos, todas. Verso 17, verso 4, verso 19. Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia
somos como Pedro. Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le ha pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice, porque yo te redimí. Yo soy tu Joel, que puse el nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo. Y por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43, 1 al 3. Jesús leía el carácter de sus discípulos. Sabía cuán intensamente había de ser probada su fe. En este incidente sobre el mar, deseaba revelar a Pedro su propia debilidad para mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. En medio de las tormentas de la tentación, allí cuando tu mano quiere y tu mente te dice no, allí cuando tus ojos quieren, pero tu cerebro te dice no, podía andar seguramente tan solo sí, desconfiando totalmente de sí mismo, fiaba en el Salvador. Pedro solo tenía que permanecer confiando en Jesús. Hermanos míos, en el capítulo 38, si no me equivoco, estudiamos la misión de los primeros evangelistas. Y allí aprendimos que Jesús les dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántos Pedros hay fuera de la casa de Israel porque quitaron su vista de los ojos de Jehová? ¿Cuántos Pedros hay hundiéndose en las aguas de la vida porque quitaron su fe en el Salvador? En el punto en que Pedro se creía fuerte, era donde era débil. Y hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Cristo. Si él hubiese aprendido la lección que Jesús trataba de enseñarle en aquel incidente sobre el mar, no habría fracasado cuando le vino la gran prueba. Hermanos míos, lo que hoy estamos enfrentando es para prepararnos para la gran prueba. Va a llegar el día
en que te van a ofrecer libertad o la cárcel solo si niegas a Jesús. La gran prueba consiste en si confías o no confías en Jesús. Pero para vencer en esa gran prueba, hoy tenemos pequeñas pruebas. Estamos caminando sobre las aguas por fe en Cristo. Pero, me gustan los peros de la Biblia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú puedes vencer también. Podemos vencer cada día. Cada día podemos salir vencedores. Tenemos que vencer. El primero que tenemos que vencer es la comodidad de la cama. El primero que tenemos que vencer es el abrigo que nos da la sábana. Cuando a las 4 de la mañana el Señor nos despierta y le decimos, Señor, todavía nos faltan 2 horas para seguir durmiendo. Bendito Dios. Qué cosita tan chiquita como una sábana nos vence en la primera batalla del día. Bendito Dios. ¿Cómo será nuestra vida el resto del día si en la primera prueba fallamos? ¿Cómo será nuestra vida al final de ella cuando nos enfrentemos a la gran pregunta? ¿Eres uno de ellos? ¿Caminas como ellos? Es más, te vistes como adventista del séptimo día. No te maquillas, no te peinas con esos peinados trombosos. No, tu ropa es diferente, caminas diferente. Tú eres adventista del séptimo día. ¿Qué diremos? Si sabemos que al decir sí, yo soy adventista del séptimo día, yo soy seguidor de Cristo, nos espera la cárcel y posiblemente la muerte. ¿Qué diremos ese día? La gran prueba, hermanos, está cerca. El coronavirus es solo una pequeña prueba de la que el Señor nos invita a ser victoriosos. Por 7 meses, las puertas de nuestros hogares han permanecido cerradas para cualquier visitante, incluyendo familiares. ¿Por qué? Por el temor a un microscópico enemigo. Sí, tenemos que hacerlo, porque tenemos que ser obedientes, tenemos que obedecer las leyes del Ministerio de Salud. Pero estas nos preparan, estos incidentes nos preparan para enfrentar lo que viene a los verdaderos cristianos. Pero el Señor ha dicho que Él estará con nosotros. Amén. La pregunta es, ¿te gustaría caminar sobre las aguas con Jesús? Aquí te decimos cómo. Respuesta. ¿Habrá algún voluntario? Veo que tengo a Zafir ya con micrófono. La hermana Zafir, ¿usted puede leer la respuesta? Amén. No se le escucha. Hermana Leonor. Amén.
Amén. ¿Puede leer la Amén, respuesta? Sí. Amén. Dios le bendiga, buenos días a todos. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. ¿Sigo? Sí. Él no nos Continúe. invita a seguirle para luego abandonarnos. En este incidente sobre el mar, deseaba revelar a Pedro y a nosotros que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. Amén. Amén. Gracias, hermana Leonor. Jesús no le pide a ninguno de nosotros, escúchame bien, Dios quiera y me pueda escuchar. Mira lo que te voy a decir. Hace unos años atrás, bautizamos en la iglesia, bautizamos a una persona que vivía cerca de y le presentamos el mensaje, ella lo entendió y aceptó a Jesús como su Salvador y se bautizó. Días más tarde, nos encontramos con el hijo de la señora y le preguntamos que cómo le iba. La respuesta que el hijo dio fue la siguiente: desde el día que mi mamá se bautizó, nos ha caído la mala. La señora decidió no volver más a la iglesia. No hubo manera de convencerla. Ella estaba convencida de que el haber decidido seguir a Jesús le trajo la podrida. El enemigo es sucio y cochino, como dice mi hija. Cuando tú decides por Cristo, todo lo que te ocurra será para tu bien. Amén. Van a haber situaciones difíciles, pero a diferencia de tu vida anterior, en la que tenías que enfrentarla solo, ahora tienes un compañero que nunca se apartará de ti. La señora murió. Durante la pandemia, se me ocurrió un día preguntarle al hijo cómo la estaban pasando. Y el hijo me dijo, muy mal, muy mal. Entonces, el Señor me dijo, este es el momento para recordarle quién es Jesús. Desde entonces, cada vez que nos sea posible,
hemos compartido con ellos el alimento físico. Hablamos con el pastor Vladimiro y conseguimos cada mes una bolsa de comida para esa familia. Hermanos míos, Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No, Señor. En este incidente sobre el mar deseaba revelar a Pedro y a nosotros su propia debilidad para mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. Para mostrarnos también a nosotros que mientras pongamos nuestros ojos en Jesús, nada ni nadie nos podrá vencer. Amén. Dios sabe y conoce lo que estamos pasando. Y Él está a nuestro lado para garantizarnos la victoria. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vayamos a la segunda pregunta. Perdón. Ok. Ok. Vamos a tirar para atrás porque nosotros hicimos la pregunta 7, pero la pregunta 7 les informo que no correspondía para hoy. Para hoy nos correspondía la pregunta 5 y 6. Así que les informo que vamos a responder la pregunta 5 y mañana vamos a responder la pregunta 6. Ya la 7 la hicimos hoy. Vamos a la pregunta 5. Aquí está. Pregunta número 5. ¿Cómo pudieron evitar los discípulos entrar en la tentación de la duda? Mateo 12:34, Zacarías 8:17, Filipenses 4:8 y el 2 de la página 343, que empieza con ese día los discípulos y termina con acercando rápidamente. Mateo 12:34. Porque la abundancia del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Muy bien. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien, vamos al deseo de toda la gente, la página 343. ¿Quién lee la pantalla, por favor?
días. Disculpen Sí, que buenos días. estaba en el grupo. Voy a leer, hermano, porque estoy... Ese día los discípulos habían presenciado las maravillosas obras de Cristo. Parecía que el cielo había bajado a la tierra. El recuerdo de aquel día precioso y glorioso debiera haberlos llenado de fe y esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación, pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Pero su desilusión absorbía sus pensamientos. El recuerdo de aquel día precioso. Miren que dice, ese día los discípulos habían presenciado las maravillosas obras de Cristo. Parecía que el cielo había bajado a la tierra. ¿A quién de nosotros no nos hubiese gustado estar allí? La pregunta es, ¿cómo hubiéramos reaccionado? El recuerdo de aquel día precioso y glorioso debería haberlos llenado de fe y esperanza. Te pregunto, hermano, ¿cómo te hubiese sentido si hubieses estado allí cuando Jesús alimentó tanta gente? ¿Cómo te hubiese sentido? Usemos la imaginación. Ahí estamos. El pastor Bullón está predicando en el estadio Romel Fernández. El estadio está lleno, 30,000 personas. Y uno de los pastores se acerca al pastor Bullón y le dice, la gente tiene hambre. Y el pastor Bullón le dice, daré vosotros de comer. Pero ¿de dónde? No tenemos. Y surge por allí un niño con algunos panes y algunos pececitos. Los trae, los ofrece. Y el pastor Bullón, guiado por el Espíritu de Dios, toma los panes, toma los pececitos, los levanta al cielo y empieza a repartir, reparte, y nunca se acaba. Y usted está allí viviéndolo. La pregunta es, ¿cómo se sentiría? Ya. ¿Cómo te gusta la leche? Maravillada. Yo me sentiría feliz por él más que todo, por la maravilla, por la bendición, siendo él el que ha tenido la unción, porque realmente en esta pregunta el pastor Bullón es un hombre. Como tú. En ese entonces ellos entendían, los discípulos, en ese entonces ellos entendían que ese era el Mesías, ellos estaban esperando. Pero si nosotros vemos, si yo lo veo a usted repartiendo una naranja entre 5,000 personas. 200, 300 personas, realmente una naranja no alcanzaba más de 4 personas, pero si usted reparte hasta 4,000 personas una naranja, yo estoy segurita estaría de que el Espíritu Santo está con usted y alguien poderoso, el que está con usted. Eso era exactamente lo que Jesús quería que ellos vieran. No lo vieran a él como el Mesías. Vamos a estudiar más adelante. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen las personas que yo soy?
Y Pedro salta por ahí al final, después de que los otros discípulos vieron que la gente decía que él era Juan el Bautista, un profeta y demás. Pedro sale y dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes se recuerdan que Jesús le dijo a Pedro que no se lo dijera a nadie. Porque Jesús no vino a este planeta a usar sus poderes. Jesús vino a enseñarnos a nosotros cómo depender de los poderes de Dios Padre. Él vino a ser un ejemplo. Y si Él es nuestro foco, es nuestro objetivo, la palabra de Dios dice en Juan 14 que cosas mayores de las que Él hizo, haremos nosotros también. ¿Cuál es el problema? El problema está ahí en la pantalla. Dice, el recuerdo de aquel día precioso y glorioso debería haberlo llenado de fe y esperanza. Debería haberlo llenado de fe y esperanza. Lo que vieron debió aumentar su fe, aumentar su esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a las cosas, no habrían entrado en tentación. Hermanos míos, ¿qué hay en nuestro corazón? Pero su desilusión absorbía sus pensamientos. En su corazón había tristeza. Él puede, pero no lo hace. ¿Será que él es como dicen los fariseos, es un falso profeta? ¿Será? Albergaban dudas en su corazón. Hermano mío, ¿cuánto tiempo necesita Dios que tú y yo permanezcamos en la iglesia para que nuestra confianza en Cristo sea 100%? Sea el 100%. ¿Alguien puede leer la pantalla, por favor? Habían olvidado las palabras de Cristo. Recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Aquellas habían sido horas de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. Estaba en medio de aguas agitadas. Sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables. Y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir alma y ocupar sus mentes. Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. El peligro se estaba acercando rápidamente. Habían olvidado las palabras de Cristo. Hermana Xiomara, explíqueme eso, por favor. ¿Qué entiende usted por habían olvidado la palabra de Cristo? Bueno, perdón. Ahí, bueno, se logró entender que, o sea, realmente en ellos ocupó en su corazón, no sé si embargado por la tristeza o por las cosas que estaban ocurriendo, que
O sea, pero no entiendo por qué fue tan rápido que lo pudieron olvidar después de haber Ah, presenciado. esa es la parte, tan rapidito, hermana. Rapidito, nada más el día anterior, unas horas antes, el Señor los había librado de una hambruna. Se estaban muriendo de hambre. Ahora, ellos eran pescadores, ellos eran hombres de mar. Una tormentita, un viento contrario, los tenía asustadísimos, tan asustados que habían olvidado las palabras de Cristo. ¿Puedo ¿Cuál decir era algo, la hermano? palabra de Cristo? Recoged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Como se dice, le echaron todo por la borda. Y nosotros, y nosotros, ¿cuántas veces nos hemos quedado sin trabajo y el Señor nos ha rescatado? ¿Aló? Amén. ¿Puedo decir algo, hermano? Amén, amén. Cuando conseguimos el trabajo nos olvidamos. Estuve estudiando con una joven. Y cada vez que se metía en problemas, buscaba de Dios. Apenas el Señor le resolvía el problema, desaparecía de la iglesia. ¿Será que somos iguales? Sí. Rapidito, apenas el Señor nos resuelve el problema, cerramos la Biblia, cerramos el Zoom y vamos, nos metemos en el televisor a ver las mismas cosas que estábamos viendo antes del problema. Pero cuando estamos en problema, a leer la Biblia, somos los que más leemos la Biblia. Y somos los que asistimos a todas las reuniones Zoom que la iglesia anuncia. No nos perdemos una. A todos los seminarios que ahí estamos. Amén. Pero cuando el Señor nos resuelve el problema, mire, estuve estudiando con un muchacho que cuando terminé de predicar allá en el pabellón 1 de La Joyita, me dijo, yo quiero pertenecer a su iglesia. Y yo le dije, espérame en el cuarto pastoral. Cuando terminé de saludar a todos los que tenía que saludar, fui al cuarto pastoral y le hice la pregunta, ¿por qué quieres pertenecer a mi iglesia? Y él pues dio su respuesta. Pero yo sabía que la respuesta que él me estaba dando no era la respuesta correcta. Yo sabía que él estaba buscando su bienestar, estaba buscando a Cristo. La prueba de esto es que cuando fue a juicio y salió libre en el juicio, vino a la iglesia, vino con su familia y estuvieron asistiendo a la iglesia cerca de 2 meses. Pero el Señor lo bendijo con un trabajo. ¿Y saben algo? Se acabaron las visitas a la iglesia de él y de la familia. Cuando le pregunté al papá, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con fulano? La esposa de él escuchó que le hice la pregunta, que yo le hice la pregunta al papá, o sea, a su suegro, y ella me respondió, ay, pastor, él consiguió trabajo y ya no puede ir a la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Será que respondemos igual?
El Señor calmó la tormenta de la hambruna. Y ahora viene una tormenta de aire y viento. Y nos olvidamos cómo el Señor nos sacó de la tormenta, de la hambruna. El Señor está aquí con nosotros en las buenas y en las malas. Somos nosotros los que cuando estamos en las buenas desaparecemos. ¿Aló? Así es. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ya yo no estoy Amén. enfermo? Así es. ¿Eh? Estaban en medio de las aguas agitadas. Sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables. Y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. ¿Qué les dio el Señor? Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Cuando los hombres se ¿qué? Crean. Mire, hermano, Dios no siempre las cargas que tenemos nos las manda Dios. La mayoría de las cargas que nosotros cargamos con nosotros y las dificultades en las que nos metemos nos las buscamos nosotros mismos. ¿Alguien dice amén? Así es, amén. 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 Así es. Tan Bueno, fácil que es seguir los consejos que la Biblia presenta. Voy a hablar algo que quizás no le va a molestar a alguien, pero que le moleste al que le moleste. A mí mismo me molesta, pero tengo que decirlo. ¿Cuántos años el Señor nos ha estado hablando de la reforma pro salud y que aprendamos a comer y a vivir mejor? Amén. Amén. ¿Cuántos? A mí Pero 20, seguimos hermano. el ejemplo de las personas que estamos observando. Pero si él no lo hace y él vive bien, ¿por qué yo lo voy a hacer? ¿Por qué yo voy a entrar en ese régimen tan difícil? Nos gastamos toda la vida para conseguir dinero y al final nos gastamos todo el dinero para seguir viviendo. Bendito Dios. Qué cosa, ¿no? Todo el esfuerzo y la intemperancia que vivimos por sumar a la cuenta de ahorro unos realitos más. Y no bien llegamos a los 60 años y ya estamos gastándonos los ahorros de todo el esfuerzo de la vida para poder llegar a los 70. Bendito Dios. Dios hace con frecuencia esto. Cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. El peligro se estaba acercando rápidamente. La pregunta es, ¿cómo pudieron evitar los discípulos evitar entrar en la tentación de la duda? ¿Cómo pudieron los discípulos evitar entrar en la tentación de la duda? El recuerdo de aquel día precioso y glorioso, la alimentación de los 5,000, debiera haberlos llenado de fe y esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación. Sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables, y el Señor les dio entonces otras cosas para infligir sus almas y ocupar su mente. Dios hace con frecuencia estas cosas. Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. ¿Qué le dio Dios para infligir sus almas y ocupar sus mentes? Vean la siguiente diapositiva. Esa pregunta la vamos a responder mañana. Amén. Amén. Mañana le vamos a dedicar
todo el tiempo a esa pregunta. ¿Qué le dio Dios para afligir sus almas y ocupar sus mentes? Bendito sea Dios. Esa es la única pregunta que vamos a responder mañana. Por favor, léanse la historia completa en la palabra de Dios. La pregunta de hoy: ¿cómo pudieron evitar los discípulos entrar en la tentación de la duda? Los micrófonos están abiertos para responder según la palabra de Dios en 2 minutos, por favor. Voy a ver qué voluntario me da la respuesta en 2 minutos, nada más, que ya voy a cerrar. Hermano José, a mí me llama la atención porque dice, el libro nos dice, ese día los discípulos habían presenciado las maravillosas obras de Cristo, lo que quiere decir que no había pasado otro día. O sea, el mismo día que Jesús alimenta a los 5,000, ¿verdad? Ese mismo día ellos habían presenciado esas maravillas, pero lo que llama la atención es que pareciera, como dijo la hermana Xiomara, que se olvidó tan rápido. Pero a mí me llama también el otro párrafo que usted leyó, donde dice, pero su desilusión absorbían sus pensamientos. ¿Qué desilusión ellos humanamente tenían? Una es que habían tratado, se habían unido a la gran multitud para por la fuerza nombrar a Cristo como rey. ¿Ve? Y la otra es que la pregunta que ellos hicieron fue, se preguntaban, ¿podía ser Jesús un impostor según aseveraban los fariseos? Lo que ellos andaban, los fariseos, aunque ellos andaban con Jesús, al lado de Jesús, escuchando a Jesús, la otra contraparte, la contraparte negativa de los saduceos y fariseos, decían que Jesús era un falso Mesías, un falso Cristo, un falso profeta. Entonces nosotros como iglesia podemos estar yendo a la iglesia y me llama la atención, podemos estar en la presencia de Cristo, pero los dardos del enemigo pueden estar entrando a nuestra mente porque no estamos abiertos completamente a la obra del Mesías, ¿verdad? En este caso, nosotros hemos leído que no eran nada más 5,000, eran cantidades de personas. Yo ayer en la tarde conversaba esto con mis pastores que pasaron por aquí, andan haciendo obra misionera con los muchachos. Yo le decía, pastor, yo no había leído bien porque ahí dice que había tanta gente que podían pisotearse unos a otros, que cuando ellos miraron la cantidad de cestas que sobraron, se recordaron que habían personas en casa que no tenían que comer. Lo que nos dice es que le llevaron de comer. Entonces, nosotros como iglesia estamos viendo las maravillas de Dios porque creemos fielmente que Dios está obrando en la iglesia. Está obrando, hermano. Nosotros no podemos estar ciegos. Yo le digo, Dios está obrando, están pasando cosas extraordinarias en la iglesia, pero Satanás nos tiene cegado la vista o nosotros estamos endurecidos de corazón como los discípulos y no estamos viendo las maravillas de Dios. Aquí dice que parecía que el cielo había bajado a la tierra, ¿verdad? Yo creo que estamos viviendo muy cerca de la eternidad, como decía la cartilla de la semana, el trimestre pasado. Estamos al borde de la eternidad, pero nosotros estamos endurecidos. ¿Sí? Estamos endurecidos y tenemos que pedirle a Dios que nos haga una transformación. Sabemos más adelante, como usted dijo, los discípulos reaccionaron, pero pasaron por diferentes dificultades. Dios quiere, como termina el día de hoy, Dios quiere prepararnos y liberarnos, porque dice aquí, una violenta tempestad estaba por sobrecogerse. Ahí es la pregunta que usted vamos a desarrollar mañana, ¿verdad? Entonces, Dios conoce nuestro futuro, Dios conoce qué nos va a suceder, pero hoy nosotros tenemos que estar pidiéndole que nos abra nuestros ojos espirituales para ver cómo Él ya está obrando en nuestra vida, para cuando venga la tempestad, venga la prueba, nosotros tengamos fe en Él y vencer. Porque a diferencia de los discípulos, nosotros lo que nos espera es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Si estamos vivos, pues lo veremos venir en gloria y majestad. Si estamos muertos, Él nos resucitará. Hermano, es hora de no perder tiempo viendo a la iglesia. El
cascarón va a la iglesia, pero mi mente está en otro lugar. No puede ser, tiene que estar centrada en Cristo Jesús, aunque tenga dificultades, problemas. Usted antes decía algo, por lo menos la semana pasada a mí me llama una persona llegada a mí y me dice que vaya a Santa Rosa de Lima. Yo no sé ni qué es Santa Rosa de Lima. Entonces yo le pregunto qué es. Dice, no, es una santa, me dice. Digo yo, pero si los muertos no tienen poder para sanar. Entonces esta persona duramente me dice, dile a Dios que te sane. Yo le digo, mira, mi Dios no me sana si yo, como yo quiero, Él me sana como Él quiere y en el momento que Él quiere, hermano. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender, y por eso este Apocalipsis dice que nosotros tendremos paciencia, y esa es una cualidad que necesitamos desarrollar y no nos pase como los discípulos, 2 desilusiones, como no pudieron llevar a Jesús como rey a la fuerza, se pusieron a pensar, este es un falso profeta, un falso mesías, hermano. Satanás es en trampa, porque la misma cosa que uno está diciendo, que Satanás es en trampa, porque nosotros le damos entrada. Así que es hora de seguir buscando a Dios, orando más y pidiéndole que nos abra nuestros ojos espirituales para ver sus maravillas. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Es tiempo de concluir con el resumen del día de hoy. Escuchemos. ¿Cómo pudieron evitar los discípulos entrar en la tentación de la duda? El recuerdo de aquel día precioso y glorioso, o sea, la alimentación de los 5,000 y más, debiera haberlos llenado de fe y esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a esas cosas, no habrían entrado en tentación. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. ¿Qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? Nuestras palabras lo van a demostrar. Así fue con los discípulos. Sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables, y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Queridos hermanos, ¿qué carga, qué dificultad nos estamos creando nosotros mismos que nos hacen olvidar las veces que el Señor ha resuelto nuestras inquietudes? Mañana vamos a responder la pregunta: ¿qué les dio Dios para afligir sus almas y ocupar sus mentes? Dios quiera que este capítulo, como dije al principio, el objetivo de este capítulo es reconocer que día tras día Dios instruye a sus hijos. Repito, reconocer que día tras día Dios instruye a sus hijos. Todo lo que nos ocurre desde el primer momento que abrimos los ojos y no queremos dejar la cama es parte de la instrucción de Dios. El Señor nos dice, si vences la primera tentación que se llama sábana, vas a vencer la segunda. Si vences la segunda, vas a vencer la tercera. Si vences la tercera, vas a vencer la cuarta. Si hoy eres un vencedor, mañana serás un vencedor. Si tienes una semana de ser vencedor, tendrás un mes de ser vencedor. Si tienes un mes de vencedor, vas a tener un año de ser vencedor. Y si tienes un año de ser vencedor, cuando llegue la gran prueba, serás un vencedor porque has aprendido a vencer en las pequeñas cosas. Amén. Un día a la vez, un día a la vez, día tras día, Dios nos está instruyendo para que al final, cuando se presente el día de la gran prueba,
todos, repito, todos seamos vencedores. Oremos. Hermana Magali, si puede abrir su micrófono y nos despide en oración, por favor. Buen día, bendiciones, hermano. Oremos. Amante y buen Padre que estás en los altos cielos, con gran agradecimiento venimos delante de tu trono de la gracia, pidiéndote perdón por nuestros pecados, rogándote que la preciosa sangre de Cristo Jesús nos limpies de cada uno de ellos. En este momento, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos de amor para que a través de tu Santo Espíritu nos puedas guiar, que a través de este seminario que estamos tomando del deseado de toda la gente, nuestra vida, nuestra mente sea transformada a lo que tú quieras que realmente seamos nosotros. Ayúdanos a ver nuestras fallas, ayúdanos a ver de lo que carecemos, Señor, y te lo podamos pedir a través de tu Santo Espíritu y usted nos los otorgará. Ayúdanos a vencer, mi Señor, cada obstáculo que se presentan en nuestra vida con el poder del Espíritu Santo. Y como se ha dicho aquí, Señor, lo primero a vencer es levantarnos de la cama para poder prepararnos espiritualmente para entrar en este devocional, para escuchar tu palabra. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que aquí se encuentra. Bendice, mi Señor, sus familiares, que tú puedas suplir cada una de sus necesidades, que usted pueda seguir dotando de sabiduría, de paciencia, tanto a la hermana Rosita como del hermano José, para que sigan, Señor, con este seminario y que nosotros podamos, mi Señor, recompensar ese esfuerzo, escuchando tu palabra, aprendiendo de ella y recapacitando en la manera que hemos vivido hasta aquí. Señor, que a través de este día podamos pensar en lo que hemos estudiado, que podamos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón los consejos que usted nos ha dado en el día de hoy, y que en el día de mañana podamos estar aquí temprano para seguir estudiando de tu palabra, para seguir conociéndote, para seguir perfeccionándonos, para llevar tu palabra hasta donde la tengamos que llevar. Una bendición especial, mi Señor, para aquellas personas que hemos invitado y que se van a agregar, Señor, a este grupo de estudio. Aquellos que se han agregado ya, que tú los puedas bendecir y que este programa sea un programa de gran ayuda espiritual para cada uno de ellos y de nosotros también. En tus manos de amor nos colocamos para que sea usted, a través de su Santo Espíritu, que pueda guiar nuestro día y que tus santos ángeles nos puedan cuidar y proteger. En Jesús, amén. Amén. Mis hermanos, Amén. una de las razones por las cuales yo soy adventista del séptimo día está en la lección de escuela sabática del día de hoy. Esta religión o esta iglesia le pide a todos sus miembros que se esfuercen y sean valientes en guardar la palabra de Dios, en guardar la ley de Dios. Esfuérzate en no apartarte de ella ni a derecha ni a izquierda. Pero para poder guardar la palabra de Dios, tenemos que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo consiste en que tenemos que prepararnos. Ejemplo, si usted vive una vida de intemperancia, acostándose tarde, no puede levantarse temprano. Créanmelo, se lo digo por experiencia. No puede, no lo va a lograr. Y si lo logra, se va a dormir en la reunión. Créame, he visto videos de hermanos dormidos en la reunión. He visto, antes de la pandemia, iba a predicar a las iglesias y no había comenzado a predicar y ya habían hermanos que durante la escuela sabática se habían dormido. Estaban dormidos. Hermanos míos, tenemos que hacer lo que dice Josué 1, 7 y 8. Esforzarnos y ser valientes. Esto de ser cristiano no es para cualquiera, no es para cualquiera, hermano. Esto de ser cristiano
es para gente valiente. ¿Ok? Gracias. Esforzada. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dígame, hermano Dulio, ¿tiene el micrófono apagado? No lo escucho, hermano Tulio. ¿Tiene el micrófono apagado? Sí, le voy a Ahora pedir sí. oración por mí, por lo que usted me dijo en estos días. Y oiga, lo que no me lo dijo usted me lo dijo por la dirección del Espíritu Santo. Que Dios a veces, y aquí lo estamos leyendo, que Dios permite cosas en nuestra vida para detenernos. Si hay algo que a mí me hace falta, lo voy a decir, es visitar a los hermanos, a tal grado que pues tengo 7 estudios bíblicos ahorita en la actualidad y tengo 2 sábados, 2 días, tenía jueves, pues los voy a completar para los jueves, pero tengo 2 jueves que no, estoy haciendo un esfuerzo de no ir. Oigan, mi hermano, entonces le puedo pedir oración a este grupo para que Dios me dé la fuerza de detenerme de no ir, porque mi persona quiere ir, a tal grado que el sábado pasado fuimos a visitar uno, hermano, para que sepa. Fui a visitar uno porque, no sé, ya es algo que yo lo tengo en mi forma de ser cristiano, ya es como un hábito. Entonces, por lo menos yo todos los sábados visitaba a uno, a alguien de hermano, porque si yo no lo hacía, yo me sentía mal, como que yo no había hecho nada. Y yo le pido pues oración por esa parte por mí, porque sí sé que tengo que quedarme un poco quieto por la pierna. Le digo algo aquí entre ustedes y yo, eso me salía como especie de cuando uno tiene una espinilla. De la espinilla sale una cosita amarilla. Bueno, tengo días que está saliendo un líquido nada más. No sé si es que estoy mejor, estoy viendo que eso se está como deteniendo de una manera lenta, no como el otro día que se detenía y se detenía ahí de repente. No, ahora no. Está deteniéndose de una manera lenta que para mí no estoy tomando ningún antibiótico ahorita en la actualidad. El único antibiótico es las oraciones, que creo que son las que tienen más poder que todos los antibióticos. Así que le pido oración por esa parte para que Dios me dé la paz o la paciencia que yo en realidad no la tengo. Ok. Bien, hermano. Tenemos que orar por el hermano Dulio y también por la hermana Eneida Concepción, que también está pidiendo oración por su salud. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos hemos gozado. Los espero mañana. Sigan siendo virriosos. No se cansen de ser virriosos para Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Amén. 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 No sé. Bendiciones. Gracias. Bendiciones a todos. Amén. Saludos a la hermana. Hermano José. Hermano, oren por Zafir. Trató de entrar varias veces hoy y no pudo. No pudo. Cada vez que abriera su micrófono se le cerraba la señal. Oren por Zafir para que su equipo pueda funcionar bien. Ay, Dios. Okay. Bendiciones. Hermano José, Dios te bendiga. Buenos días a todos los hermanos. Hermano José, Gracias. yo sé que ya estamos contra el tiempo. Estamos contra el tiempo, pero mañana, si Dios permite, tengo un testimonio bastante increíble de lo que es el esfuerzo, hermano José, de lo que se está hablando el día de hoy. Listo, Amén. mañana lo vemos. Bendiciones. Mira,